Ya se encuentra con nosotros para conversar, analizar y profundizar en este tema muy preocupante el teniente coronel Luis Cogallo, director nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN. Gracias, teniente coronel, por su presencia en esta tarde. Vamos a establecer un diálogo para un poco ver la casuística, ¿no? Lo que ustedes identifican en el día a día de lo que está pasando. ¿Por qué cada vez, según su criterio, hay más niños y niñas? ¿Cuál es el principal factor del reclutamiento que se está produciendo acá en el Ecuador? Gracias a usted, César García, por esta entrevista y sobre todo saludar a quienes nos miran y escuchan a través de estos medios de comunicación. Usted lo vio manifestado, habla del año 2022 de cerca de 2.101 adolescentes aprendidos. Hay que tomar en cuenta y hay que también ser específicos sobre esta situación de que no son niños ni niñas, estamos hablando de adolescentes. Es decir, a partir de los 12 años hasta los 18 años de edad son adolescentes. Entonces, en ese sentido, rectificar el tema de los detenidos. ¿No hay niños ni niñas en los casos que ustedes han identificado? No. ¿Por qué? Porque la propia Constitución y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece que todo niño o niña tiene la exención. Es decir, el acto que comete no es punible. Ya, ahí quiero hacer un paréntesis muy importante, porque más allá, obviamente, nosotros sabemos cuál es la delimitación de niños, niñas y adolescentes, pero ahí veíamos una imagen, por ejemplo, de un caso que fue descrito en la prensa nacional el año pasado, en donde el Diario de Comercio en la provincia de Esmeraldas identificaba, por ejemplo, a niños, ahí sí niños, que tenían una camiseta con un leoncito, con un gatito, en donde aparentemente las bandas delincuenciales los utilizan para ir viendo cómo van ascendiendo. Cuando son adolescentes les ponen un adhesivo o un estampado de un lince, posteriormente van ascendiendo. Es decir, sí hay niños que están expuestos a ese tipo de circunstancias, quizás no en casos específicos de tráfico de sustancias estupefacientes que hayan sido por ustedes registrados, pero efectivamente para soplones, sapos o para poder alertar a los delincuentes, hay casos con niños. Sí, sobre esa situación se investigó en Esmeraldas, después desmentido, porque una situación es que podemos ver a través de una imagen, pero a través ya constatando en el lugar de los hechos fue diferente. No se trataba de niños, no es un tema de adolescentes. Ok, ¿cuáles son los factores que usted piensa que entonces los adolescentes estén siendo utilizados por las bandas delincuenciales, además de la impunidad que pueden lograr? Estos grupos delictuales organizados que están vinculados con el narcotráfico aprovechan este tema de las oportunidades y sobre todo se aprovechan de esta vulnerabilidad. En este sentido, lo que hacen es ganarse primero la confianza y esto se da a través de que una vez que se gana la confianza, puede ser a través de un dinero, de un objeto de valor. Luego viene el chantaje y es ahí donde esto se produce, que en las zonas rurales, zonas de frontera, donde se puede dar esto. ¿Por qué? Por esa disminución del radio de acción en la articulación y la coordinación interinstitucional. Entonces, una vez que estos reclutan, puede ser a través de los engaños, las amenazas, las presiones, la violencia. Los engaños que les ofertan cambiar su modo de vida a través del dinero, la prosperidad. Otras pueden ser estas las amenazas, que pueden ser directas hacia la familia por muertes o agresiones. El tema de la presión también, que vienen a ser unas relaciones de poder que se dan en el entorno de la comunidad, de los amigos. Y el tema de la violencia, que es ese entorno en el que viven, en el que se desarrollan. Entonces, estos son, de acuerdo a estos mecanismos, la forma de estos grupos organizados delictuales para poder reclutarlos. Esa falta de oportunidades pueden tener desde la familia. Ahora, teniente coronel, en base a lo que ustedes han venido investigando, ¿cuál es el modus operandi para poder, luego del reclutamiento, entrenar a estos muchachos? Muchos rumores han hablado y ha habido pues varios analistas que han señalado que acá en el Ecuador hay escuelas para sicarios,
jovencitos, para enseñarles a disparar, que es algo fundamental que buscan estas bandas para poderles ya enlistar en estas agrupaciones. ¿Hay rastros de escuelas de sicariato acá en el país? Se ha mencionado por varios medios de comunicación sobre este tema, la DINAPEN, y de igual forma a través de la Dirección Nacional de Investigaciones, igual se encuentra verificando sobre estos temas y no tenemos específicamente sobre este tipo de escuelas, como se manifiesta, de sicarios. No existe constatación sobre el hecho para que o se haya presentado alguna denuncia para seguir o levantar información acerca de este caso. Bien, la realidad nos habla, por ejemplo, de cifras que proporciona el INEC, en donde se señala que hay alrededor de 215.000 familias en estado de vulnerabilidad. Ahí hay 354.000 niños y niñas, según las cifras del INEC, acá en el Ecuador, que están en estado de mendicidad, y solo el 4% de ellos tienen una asistencia por algún tipo de compensación o de atención por parte del Estado ecuatoriano. Solo el 4%. Usted bien lo decía, son las faltas de oportunidades, son las situaciones de riesgo en las que se encuentran los menores de edad, las que terminan haciéndoles fácil presa de los delincuentes. En ese sentido, el debate social está en si deben o no ser imputados estos menores de edad. Su criterio especialista al respecto, ¿qué le indica? ¿Es prudente en una sociedad llevar a juzgar a estos menores como si fuesen adultos? Mucho se viene hablando sobre estos temas, pero tomemos en cuenta la situación de nuestro país. Nosotros tenemos una constitución y a su vez tenemos instrumentos internacionales, a cual el Ecuador ha sido es muy respetuoso sobre ellos y han sido ratificados por el mismo. En ese sentido, creo que las mesas no deben poner el debate en el tema de penalizar la situación, sino más bien de ir construyendo o de fortalecer de alguna manera el tema del sistema integral de protección de derechos, donde tienen que anclarse, donde tienen que fortalecerse todas estas instituciones que vienen a formar parte. ¿Para qué? Para el sistema integral, sobre todo en el desarrollo integral que tiene que ver con un niño, niña y adolescente. Y aquí es importante que no estamos viendo y dejando a un lado el tema de esa trilogía que tiene que ver el Estado, la familia y la comunidad. ¿Por qué? Necesitamos fortalecernos. El tema es que mucho llegamos a debate, incluso todos sabemos y conocemos que el tema va direccionado hacia derechos, derechos y derechos. Pero sin embargo, ¿dónde está quedando el tema de la responsabilidad, de la tarea, del deber, de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, como familia, como comunidad, como Estado? Es decir, hacia dónde vamos este tema es hacia mirar de otra manera la integralidad de ese desarrollo que necesita tanto un niño, tanto la niña como los adolescentes. Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo debe proceder un policía, por ejemplo, si usted recordará este caso de secuestro que hubo no hace muchas semanas acá en Quito, en donde se identificó a dos menores de edad que estaban participando de un secuestro de una pareja de esposos acá en la capital? Por ejemplo, en el caso de ellos, ¿qué procede? ¿Aislarlos o a ellos ya luego de que la Fiscalía les formula cargos, pueden ser llevados a un centro de reclusión de menores de edad? ¿Cómo procede? Ya, en este caso que se dio el evento en la ruta VIP de una pareja de ciudadanos de la ciudad de Quito, están involucrados adultos y adolescentes. Los adultos son puestos a órdenes de la autoridad competente en el ámbito penal. Los adolescentes, en este caso, son puestos a órdenes de la autoridad de un juez especializado de niñez y adolescencia, y a su vez el fiscal es también especializado en niñez y adolescencia. Es decir, no es que no reciben una sanción, sí, a través de estos procesos, por eso lo garantiza, y a través del CONA, pues dependiendo en estos casos de la tipología del delito, pueden recibir la sanción. Y obviamente, si es el caso que amerita en la sentencia del juez,
dependiendo de los años, tendrá que internarse en un centro de adolescentes infractores, como hasta el momento está en el centro de adolescentes infractores, mientras se dan estos procesos de la investigación. Ujú. ¿Cuál es el delito más recurrente de lo que ustedes han experimentado en estos últimos meses, años, en donde se identifican a menores de edad? Con los números de los adolescentes que mayor índice tienen en el cometimiento de delitos son en el tema de carácter sexual. En esto está en el tema de la violación, acoso sexual, abuso sexual. Luego tenemos el tema del robo y a continuación tenemos el tema de tenencia y posesión de sustancias estupefacientes. Ujú. Bien, bien. Es un tema bastante complejo que sin duda alguna está en el ojo del huracán y del debate social. ¿Deben o no ser imputados esos niños, niñas y adolescentes? Eso es justamente lo que se está determinando luego de estas experiencias, en donde sin duda alguna la razón principal para que sean reclutados es su vulnerabilidad, su exposición ante los grupos delincuenciales que abusan de su condición de pobreza muchas veces y de falta de oportunidades en un país que debe tomar atención muy especial a lo que está pasando acá. Gracias, Teniente Coronel, especialista de la DINAPEN, director nacional, para poder hablar de este tema fundamental que ha propiciado DINIOS. Gracias, César. Muy amable.